Ok, entonces hoy vamos a ver quién es Jesús y dentro de ese tema general vamos a ver Dios hecho hombre, ¿no? Y cuando Dios hecho hombre tiene que pensar en lo que la Biblia dice. Fíjate allí en Isaías capítulo 7, verso 14, ese pasaje tan hermoso que leemos en Navidad, que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Hoy vamos a ver que la cuestión de la venida de Jesús al mundo no fue un hecho accidental, no fue algo que sucedió o Dios no lo tenía previsto. Era el cumplimiento de las promesas divinas que fueron anunciadas desde tiempos antiguos, diríamos desde antes de la eternidad. En la eternidad pasada, Dios ya tenía un plan y ese plan se gestó entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien son un solo Dios, en el mismo nivel. Nosotros no creemos que Cristo es más, o el Espíritu Santo, o Dios el Padre. Nosotros creemos en Dios que tiene tres personas. Eso lo vamos a ver, no se lo pierdan la semana que viene. Pero ese cumplimiento que fue gestado antes de la fundación del mundo, desde ese principio nos va llevando la palabra de Dios, específicamente en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos va a hablar del Mesías, que iba a venir un enviado, y el pueblo de Israel va a través de las tradiciones. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, el tabernáculo? Bueno, el tabernáculo que fue construido en el desierto, bajo ciertas medidas. Bueno, hay muchas figuras en la Biblia que hablan de Cristo. Por ejemplo, a ver, ¿qué figura se te ocurre que habla de Cristo? ¿Jonás? ¿Te parece? ¿Jonás es una figura de Cristo? Jonás. José, ahora vamos a ver José, pero ¿Jonás sí o no? ¿En qué? Tuvo 3 días y luego salió. Y Cristo también estuvo 3 días y resucitó, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿De qué otra figura del Antiguo Testamento te habla de Cristo? José, muy bien, José se parece mucho. ¿Cuánto fue el precio que pagó Potifar? ¿Cuánto valía un esclavo? Era el valor de un esclavo. ¿Eran 30 piezas de plata? ¿Y cuánto pagaron a Judas? Sí, lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una figura importante ahí. Y las figuras del Antiguo Testamento anunciaban a quién iba a venir. Así que podríamos estar toda la mañana hablando de las figuras de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero luego viene el Nuevo Testamento. Y ahora, Emmanuel, Dios con nosotros, llegó. Y vimos su gloria, como del unigénito, dice Juan. Y ahí estaban con él, caminaron con él, ¿no? Pero todavía no les caía la ficha. No les caía, porque no se daban cuenta totalmente. Es como a veces algunos de nosotros, ¿no? Que Dios dice: tanto tiempo estoy con vos y no te das cuenta. No te das cuenta que soy yo el que te cuida y no sos vos. No te das cuenta que soy yo el que te prospera y no vos. Eso es lo que pasa a veces. Y los discípulos pasaron por esa misma historia. Hasta en el camino de Emaús. Dice, no ardía, después ellos contando que se habían encontrado con el Señor, pero no lo reconocieron. Y luego decían, no ardía nuestro corazón mientras Él hablaba. Sus palabras queman el corazón y nos hablan. Así que sí, el Dios del Antiguo Testamento anunciando el Mesías, luego en el Nuevo los Evangelios, pero el resto de los Evangelios nos llevan a lo que dice Colosenses 1:27, que dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo que viene, Cristo que está ahora con ellos, con los discípulos, pero ahora Cristo está en mí. Y eso es una gran noticia para entender de que Cristo está en mi corazón. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Así que todo esto nos ayuda a ver esta encarnación.
que esto era parte del plan. Y hoy vamos a ver por lo menos 3 razones, ¿no? Vamos a esperar que el tiempo nos acompañe, para ver que el por qué que era necesario que Cristo venga a esta tierra. ¿Por qué? Preguntémonos. Siempre es importante en la Biblia preguntar. A veces por qué, a veces quién, a veces qué. Y todo esto nos ayuda a ahondar en nuestro conocimiento. Entonces, Jesús vino a la tierra porque tenía un propósito. Y vamos a ver este propósito eterno para mí, para vos en este día. Mientras yo preparaba este mensaje, yo le pedía, porque les digo, o sea, el Dios hombre es un tema teológico, ¿entiendes esto? Yo fui a la escuela bíblica allí y estudiaba, estaban los maestros, ¿no?, que te enseñan y dicen la unión hipostática. ¿No? Suena un tema, ¿no? Sí. Como cuando alguno de los maestros enseña el griego y te dice la palabra en griego, decís, bueno, está bueno, pero ¿y cómo lo bajo a mi vida? ¿Cómo esto del Dios hombre? ¿Cómo ese Dios hombre tiene que ver conmigo? Y yo quiero eso, porque yo quiero entender qué tengo que hacer en este peregrinar llamado vida, en este segmento corto que me queda. Ya me gasté y me patiné 67 y me quedan unos poquitos. Está claro, ¿no? Vos haces tu cuenta, pero vos te crees que tenés más. Sin embargo, no es así. Vos no sabés. Por eso tenemos que arreglar esta cuestión. ¿Para qué vino Cristo? ¿Qué tiene Cristo que ver conmigo? ¿Y cómo eso puede cambiar mi vida y hacerme entender y ubicarme en el lugar que Dios me puso? Porque cada uno de ustedes tiene un lugar. Cada uno de ustedes tiene una misión personal. La iglesia tiene una misión general. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio, traer amigos para que los amigos vean y escuchen de Cristo y puedan tomar una decisión. Así es como funciona. Pero yo voy luego a ser misionero cuando se abren las puertas y nos vamos. Y cada uno de ustedes tiene una misión importante. Porque allí donde vos vas, yo no voy a ir. Si vos crees que es el pastor el que predica, te voy a decir lo que siempre me decía mi pastor. Los pastores cuidamos las ovejas. Las que paren ovejas son las ovejas. Las que se reproducen son las ovejas. Así que son ustedes los que tienen que buscar a otros que están perdidos. Y a veces los perdidos están en tu círculo cercano. Tus compañeros de trabajo, de colegio, universidad. Bueno, allí está. Y por eso tenemos que entender este concepto de quién es Dios. Cómo este Dios hombre. Vamos a ver Juan capítulo 1, 9, 10 y 14, si tenés tu Biblia y me acompañan, ahí está puesto. Pero yo les animo a lean la Biblia mejor, porque hay un efecto importante, ¿no? No digo que es misterioso, simplemente que leerlo te ayuda a educar tu corazón y tu mente, a descubrir cosas importantes que hay en los textos, porque esa es la manera que Dios quiere hablar. Dice así, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tremendas afirmaciones. En estas pocas palabras podemos ver a este que habitó entre nosotros, que la verdadera luz que alumbra a toda persona, a todo ser humano, y que estaba en el mundo, y el mundo por él fue hecho. Ahí tenés una afirmación muy fuerte de que Jesucristo es el creador. Ustedes pueden ver esto, que algunas religiones tienen a Cristo en diferentes posiciones. Son algunas iglesias cristianas en realidad que creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra iglesia está en esa posición. Pero hay algunos que creen que Cristo, por ejemplo, el primer pasaje de Juan capítulo 1 dice: en el principio, en nuestra Biblia, era el Verbo y el Verbo era Dios. Pero hay otra Biblia por ahí que dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era un Dios. ¿Cómo un Dios?
rebajando a Cristo a un Dios con minúscula, inclusive está puesto. Y eso es una completa herejía, porque hay mucha referencia, muchos pasajes de la Biblia donde Cristo es claramente Dios, claramente el Dios creador, como en este pasaje donde lo dice claramente. En el mundo estaba. ¿Por qué en el mundo estaba? Porque Cristo es preexistente. Cristo no nace en Belén. ¿Está claro eso o no? Ahora vamos a entender un poquito más, pero quiero que abras tu mente a entender que el Cristo, el Jesucristo, Jesús, es la expresión del Dios creador que nace a través de María, pero que era un Dios preexistente. Él dice, por Él fue hecho, todo lo que estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Como hoy yo dije recién, bueno, estamos acá postrándonos ante el gran yo soy. Pero el resto del mundo, ¿qué? ¿No se va a postrar? Te aseguro que sí. Porque aún los que mueren serán resucitados y van a postrarse. Van a decir, sí, pero esos no es lo mismo que vos que estás reconociendo al gran yo soy y creyendo en Él. ¿Entienden? O sea, estás recibiendo el plan de salvación y lo que Él hizo por ti en la cruz para que tú vivas anticipadamente en la vida eterna. Pero los que no van a ir al cielo, igual van a reconocer quién es Cristo, porque Cristo es Dios. Y finalmente Dios va a componer todo este mundo. ¿Cuándo? ¿Mañana a las 3? Nadie sabe la hora. Pero dice que como un ladrón viene en la noche, entonces tenés que estar preparado, que la iglesia esté preparada. ¿Y cómo una iglesia preparada actúa? Orando mañana a las 6, el martes venimos a estudiar, el miércoles vienen las damas, a la noche vienen los varones, el jueves, el viernes tenemos prematrimonial. ¿Se quieren casar? Vengan al prematrimonial el viernes. Yo di el viernes pasado y estuve ahí con las parejitas. Qué linda, me encantan las parejitas. Justo yo le pregunté a Alexa ese día, ¿no? Antes de dar la clase, Alexa, ¿qué debo hacer para que Anita esté enamorada de mí? No se ría. ¿Saben qué me dijo? Sé honesto, hacela reír y sé tú mismo. Hoy le pregunté, ¿te reíste hoy conmigo? Dice, ahora que me preguntaste. Y ahora otra vez, 2 veces, estoy ganando. Estoy ganando. Pero entrar en la presencia de Dios, ese privilegio que Dios nos da, tiene que ver con la oportunidad de anticipadamente recibir el plan de salvación de Dios. Así que el Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Vamos a ver 3, en el tiempo que nos queda. 3 verdades, ¿no?, que nos van a ayudar a entender este Dios hecho hombre. El por qué Él vino a este mundo. En primer lugar, nació para estar conmigo. Yo lo dije en el primer culto y todos me miraron. ¿Vos te creés tan bonito? Sí. Él nació para estar conmigo y con todos aquellos que quieren. ¿Está claro esto? Y ojalá tú puedas decir de la misma manera enfática que Él nació para estar contigo, porque Él te quería a ti. Porque este Dios no es un Dios de masas. Sí predican las masas. Sí le hablamos, pero es un Dios personal. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré, yo y Él conmigo. Es una cuestión personal. Una relación personal. Él nació para estar contigo, si querés lo digo, pero debe depender eso de tu decisión de que Él tenga un lugar en tu vida. Ahora hay 2 opciones para esto, o 3. Una es que Él no esté invitado en tu casa, no es el invitado, porque todavía no le dijiste al que te salve, que te haga un hijo. Todavía no entendiste que Él murió por ti para que tú no mueras y tengas vida. Entonces, esa es quizás la decisión que hoy tenés que tomar. Y yo espero que si hoy todavía no tenés a Cristo, te vayas con Cristo en tu corazón. Pero hay opción 2. Cristo entró, pero lo dejaste en la sala de espera. Como cuando llamás por teléfono
Sí, en 5 minutos, ya lo vamos a atender y ponen la musiquita. Glin, 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 glin. Y la musiquita, a ver si voy a llamar de vuelta, pero yo sé que llamo y de vuelta me ponen en la sala de espera. A veces Cristo entró, pero está en la sala de espera, no está en el comando operativo de tu vida y no estás dejando que Él te ayude a decidir, por lo cual no te va bien. Vos crees que te va bien, pero no hay nadie mejor que Él que esté en el comando operativo de tu vida, porque Él es un advisor, ¿no? Uno que puede ver más allá. Es uno que está mirando tu vida desde el principio al fin y tiene un plan diseñado. Pero si vos te salís del plan a cada rato, no pretendas venir con reclamos. ¿Está claro eso? Entonces acá tenemos un Dios personal que quiere tener que ver conmigo. Pero es un Dios que no es indiferente. Porque Él podría haber hecho la vista gorda, ¿no? Vio a las personas. ¿Cómo vio el Señor Jesús? ¿No? En algunos pasajes del Nuevo Testamento, de los Evangelios, dice que Dios veía a las multitudes y tenía compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. O sea, Él veía la realidad del corazón humano. Es como, yo a veces digo, ¿no? La otra vez estaba en una boda. Linda, ¿no? Estaba Cristina, no sé si andan por acá. ¿No? Bueno, no los veo. Pero estuvimos en la boda y estaban las dos familias, ¿no? Típico. Siempre yo sé, no tengo que preguntar, a ver la familia de la novia de este lado, la familia del novio del otro. ¿Por qué? No sé, pero así pasa, ¿no? Entonces digo, bueno, hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a saludarnos. Y fue una cosa como un flash del cielo, es decir, donde la gente que no se conoce puede darse la bienvenida. Tenían un vínculo en común, el amor por esta pareja, pero en realidad hay algo, como digo yo, que si hubiera algo lindo de la humanidad es esa parte, ¿no? Donde la gente convive, se saluda. Pero desgraciadamente dañamos todo inmediatamente, ¿no? Llega el egoísmo, las diferencias, ¿no? Cuanto más cerca es mejor o peor. Algunos creen que es mejor estar lejos, ¿no? Porque no vas a tener problemas si estás lejos. Pero no fuimos criados para eso. Y eso le decimos a las parejas, o sea, con ella te vas a pelear infinidad de veces. ¿Por qué? Porque vas a vivir todo el día con ella. Te va a conocer los días amargados que vos tenés, esos días que nadie te aguanta. O él dice, a ella no la entiendo. Porque no hay un manual que te diga cómo ella puede pensar. El hombre no le alcanza, no, las neuronas que tiene están ocupadas en otras cosas y no tiene suficiente disponibilidad para resolver los problemas que ella quisiera. ¿Qué querés comer? No sé, elegí vos. Bueno, vamos a comer pollo. No, la semana pasada comí. Bueno, vamos a comer pasta. No, pasta me engorda. Bueno, decime qué querés. No nos alcanzan las neuronas para entender. Pero ¿saben qué? Dios sí nos conoce y nos entiende. Y este Dios es un Dios maravilloso que vino porque era necesario, porque vio nuestra necesidad. Y estaba en la eternidad y vino para vernos. Jesús vino para cumplir un plan, ya lo dijimos, un plan de redención y vamos a hablar de eso. Jesús, para poder venir, y este es un tema filosófico, había que congeniar el tema, ¿no? Porque si Dios es eterno, omnipotente, tiene una gloria, ¿cómo iba a vivir en un ser humano? ¿Cómo hizo para la cuestión del tiempo? Si Él nació y murió, ¿cómo es que Dios podía nacer y morir? Bueno, ahí hay muchas cosas que responder. Pero la Biblia le llama a esa unión entre Dios y el hombre. No es que Cristo era 50% Dios. ¿Saben quién tenían esos dioses así medio? Que eran dioses medio humanos. Los griegos tenían eso, ¿no? Tenía Aquiles, ¿te acordás que tenía el talón? Bueno, ahí lo vencieron. No, que no eran dioses completos. Pero Cristo era 100% Dios y 100% hombre, completamente hombre y completamente Dios. Por eso lo vas a ver cansado del camino, lo vas a ver llorando, lo vas a ver entristecido por la dureza del corazón de los seres humanos.
El Cristo que la Biblia nos muestra vino a este mundo. Es como que ese Dios eterno se vistió de tiempo. Esa eternidad tuvo y se limitó al tiempo. Ese Dios infinito se volvió accesible, pero algo maravilloso, no lo hizo por obligación. Mira lo que dice Filipenses 2, 6 y 7. Dice el cual, hablando de Cristo, ¿no? Yo estoy resumiendo algo, vos tenés que ver después en tu pasaje de Filipenses 2 todo, y vas a ver que va a hablar de Cristo, ¿no? Pero dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. ¿Okay? Y ahí dice que él no tuvo en qué aferrarse en ser igual a Dios. Ahí tenía todo lo que la gloria de Dios implicaba. Imagínate, esa gloria que el ser humano no podía ver, porque si alguien hubiese visto la gloria de Dios, probablemente moría. Ese fue el temor de Isaías cuando tiene una visión del cielo, del trono de Dios, y él pensaba que iba a morir. La gloria de Dios, pero no podría haber tenido ese niño esa gloria, porque si no, nadie hubiese podido estar ahí. Él tuvo que despojarse de su gloria, dejarla a un lado, no usarla. Luego, el vivir en el cielo. Yo no sé vos, yo recién pensaba, ¿qué diferencia hay entre esto y el cielo? ¿Por qué el cielo es atractivo? Bueno, yo ya estoy así como que tengo un peso, ¿no? Me duele la cintura, por ahí no dormí bien. Vos no tenés ni la menor idea lo que es despertarte un día y no sentir nada de eso. Los que están enfermos, como una canción que a veces cantamos cuando hay funerales y dice, si me pudieras ver ahora. Y es la historia de alguien que padeció un cáncer y le dice a los que se quedaron en la tierra, si me pudieras ver, ya no tengo dolor, ya no tengo sufrimiento, no tengo cargas, tengo una mente abierta y puedo absorber todo lo que este nuevo mundo me da, que es el cielo. Lo mejor del cielo es la ausencia de un cuerpo pecaminoso que nos ata. Los problemas que se cargan y terminan siendo unas cargas tremendas. O sea, tenés las cargas del cuerpo físico, tenés las cargas de la vida espiritual y emocional, y no hay con qué arreglarlo eso. Los médicos juegan en que, no, o sea, no sé, quizás si hay algún psiquiatra o psicólogo perdonará. Es mi manera básica de entender. Pero es como que te dan cierta química y ven, prueban a ver, está mejor, o no, está peor, démosle menos. Y van probando, tratando de arreglar un tema muy complicado. Es esa ecualización de los sentimientos y la mente, y eso transforma la vida de las personas en una vida muy difícil de vivir. Pero en el cielo no habrá nada de eso. Al contrario, es como que vas a ser tan livianito y vas a caminar allá. Y eso es lo maravilloso del cielo. Así que mirando eso que va a pasar en el cielo, te hará entender de que el Señor dejó eso por ti, para venir a vivir acá, para venir a vivir en un cuerpo humano limitado. Él lo hizo por ti. Dejó su gloria y vino a buscarnos a nosotros. Número 2, Él vino para buscarte a ti en primer lugar. Número 2, vivió para enseñarme a caminar, para mostrarme cómo agradar a Dios. Si vos ves la vida de Cristo, Él en la vida que vivió acá en la tierra se hizo sujeto al Padre, ¿entienden? Él era igual al Padre, pero en su humanidad Cristo se hizo sujeto al Padre. Por eso, Padre, si puedes pasa de mí esta copa, le dijo, ¿no? Pero no hagas lo que yo quiero, sino haz lo que tú quieres hacer. Y como el Padre quería finalmente que Él vaya a la cruz, Él aceptó la cruz. Pero en un momento Él dijo eso, mostrando que Él se sujetó al Padre. Y esa es la manera como Él nos propone que vivamos en la vida. Hubo algunos que vivieron así. Por ejemplo, el rey David, ¿se acuerdan? Si vos vas a ver, decía, ¿salgo a la guerra o no salgo? ¿Salgo o no salgo?
¿no? Y en aquel tiempo estaba el Urim y Tumim, ¿saben? Eran unos huesitos como... No jugaban al pase inglés, ¿no? Ni a la gente, no sé. Eran como unos dados, pero eran unos huesitos. Pero en realidad los huesitos se leían sí o no. Y el sacerdote tenía el Urim y Tumim y David lo llamaba y le decían, ¿salimos a la guerra o no salimos? Sí o no. ¿No? Y él consulta a Jehová. Y vas a ver esto como una constante en su vida. Consulta a Jehová. Consulta a Jehová. Yo me pregunto, ¿Dios quiere que haga esto o no? Esa es más fácil, ¿no? Puede decir, a veces, ¿qué hago? Juanito me está pretendiendo, Pedro, y hay 5 chicos que te quieren y vos querés saber cuál es. El que tenga más plata, diría uno. No. Pero a veces hay que tomar decisiones sí o no, o tomar decisiones importantes. Y la sujeción a Dios en cómo tú interpretas la guía de Dios no es igual para todos. ¿Entienden esto? Y es importante, pero la actitud sí debe ser la misma para todos. ¿Vos querés que Dios te diga o no? Ahora, el problema a veces es que vos no le querés preguntar porque anticipadamente sabés lo que Dios te va a decir. Entonces no preguntás porque Dios te va a decir... Eso no te conviene. Eso no. Y como vos decís, pero sí quiero, te tenés que hacer cargo de las consecuencias. Está claro eso, ¿no? Entonces, Dios tiene que ver con nosotros. Y Dios vino para ayudarnos a agradar a Dios. Esa es una buena manera. Es decir, ¿qué debo hacer? Agradar a Dios. ¿Le agrada a Dios esto que estoy haciendo? ¿O no le agrada? Hubo una iglesia que vive así. Y se llama ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿No? Y ellos decidieron vivir bajo esa pregunta. Toda esa iglesia transformó su lugar. El lugar donde vivían fue transformado, fue una iglesia que tuvo un crecimiento, tuvo un avivamiento, porque solamente decidieron vivir bajo esta pregunta. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y esto es muy importante, es buscar agradar a Dios. Es como un viejito pastor que decía, ser santo no está complicado. Ser santo es buscar lo que a Dios le agrada y hacerlo. Y buscar lo que a Dios no le agrada y no lo hagas. Si haces eso, vas a tener una vida santa, apartada, ¿entienden? Hacer lo que a Dios le agrada y no hacer lo que no le agrada, ¿ok? Así que Cristo vino para mostrarme cómo agradar a Dios, para mostrarme que Él me entiende a mí. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acá está, un Dios, Jesús, es un Dios que nos entiende porque vivió en un cuerpo sujeto a las debilidades de un cuerpo. La única diferencia es que no había pecado. Él no tenía la naturaleza pecaminosa. Porque, bueno, es fácil de entender, ¿no? María y el Espíritu Santo, ella puso el óvulo y fue concebido ese óvulo por Dios y entonces ese santo ser fue sin pecado. No podría haber sido de otra manera porque no hubiese funcionado un sacrificio que hubiese sido manchado por el pecado. Pero también este pasaje de ver que Él fue tentado y que puede compadecerse, entendernos, sabe de nuestras debilidades, ese es el Dios que yo quiero. No es un Dios que está en el cielo, con la barba ya, viste, que no entiende nada de nosotros. Él vivió entre nosotros, rió entre nosotros, tuvo en una fiesta, ¿se acuerdan la fiesta? Se acabó el vino, Él hizo el vino. Bueno, toda esa historia que nos muestra un Dios real. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Y se hizo cercano, se hizo humano para que vos y yo lo interpretemos, porque de otra manera no hubiésemos podido entender a Dios. Ahí estaban los filósofos griegos, tratando de explicar el ser y el porqué y de dónde venimos y a dónde vamos. Pero no lo lograron. Tenía que venir el Hijo de Dios a este mundo para que lo entendamos. Y por último, terminando, Él vino para morir y murió para redimir. ¿Redimir qué quiere decir? Redimir, ¿sabe qué quiere decir, no? Comprar.
Por allí Colosenses dice, andemos como sabios redimiendo el tiempo. La palabra redimir es comprar, pagar un precio. La redención se usaba para los esclavos. ¿Cuánto pagó Potifar por su esclavo José? Un precio. Y lo sacó del mercado y se lo llevó. También Dios tuvo que venir al mercado de esclavos, este mundo, y pagar un precio para rescatarnos. Eso es redención. Que Él puso su vida para salvar nuestra vida y sacarnos de la esclavitud y darnos una nueva vida. ¿No te parece una buena noticia? Dale un aplauso al Señor diciendo, gracias Señor, porque el precio fue alto, muy alto, tan alto que nadie más pudiese haberlo podido pagar. Nadie más que Cristo podía pagar ese precio y Él lo hizo de buena voluntad. Él lo hizo. Nadie me quita la vida. Juan capítulo 10. Yo pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Hablando de la resurrección. Así que Él murió porque alguien tenía que pagar. Él murió porque el Dios justo reclamaba el pago. No había otra manera. O sea, no es que podríamos haber hecho un arreglo bajo la mesa con Dios. En este mundo corrupto eso pensaríamos, ¿no? Que podríamos haber hecho un arreglo. Y esa es la transacción que muchos quieren hacer. Que si pongo esto, pongo lo otro. No podés poner nada. No hay nada que el hombre pueda poner, porque todo lo que pondríamos estaría sujeto a corrupción. Pero Él puso su propia vida, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que Él, como un Dios amoroso, decidió cargar nuestro pecado. Y terminamos con Isaías 53:5. Mira lo que dice. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te das cuenta lo que Él hizo al morir por ti? Si tú ya tienes a Cristo, quizás esto te ayuda a configurar mejor tu vida, a entender que mientras esta vida transcurre hay un propósito mayor, que tiene que ver con que Él vino y te buscó y te rescató y Él te eligió a ti y a mí. Pero también que mientras estoy acá debo vivir una vida de acuerdo a la que Cristo vivió. Lo más cerca, porque Él modeló para que yo siga sus pisadas. Pero también que Él murió, que hubo un precio. Vamos a ponernos de pie. Quiero hacer una invitación. Siempre es importante la invitación, porque el Evangelio es un mensaje que se da, pero también hay un mensaje que recibir, es este mensaje de salvación. Mi pregunta es, ¿tú tienes salvación en Cristo Jesús? Como yo no conozco, voy a tirar la red. Eso es lo que el Señor le dijo a sus discípulos, que tenían que pescar hombres y mujeres. El Evangelio es esa gran malla o esa red o esa net donde venimos a ser salvos. Ya dijimos, Cristo vino para salvar. Cristo vino para morir en la cruz para cargar tu pecado. Ahora la pregunta es, como yo dije, Él me vino a buscar a mí. Él es mi Salvador. ¿Querés que Él sea el tuyo? ¿Querés que sea tu Salvador? Vamos a orar, si tú quieres recibir la salvación en Cristo. Y vamos a pedir a toda la iglesia que esté clamando por un alma que venga a Cristo. Un alma que venga a Cristo. Señor, oramos por los que no te conocen, que hoy haya salvación, que alguien pase de muerte a vida. Eso no lo sabemos completamente acá en la tierra, pero el Evangelio se predica y el Evangelio germina en un corazón. Es como una tierra apta para que la semilla entre y dé fruto. ¿Ese es tu corazón, amigo? Si quieres recibir la salvación, simplemente dile, Señor, perdona mis pecados. El problema es el pecado. Todos tenemos pecados. Pero hay una manera de solucionar el problema del pecado, es la cruz.
¿Crees que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día? Dile, Señor, sí creo en esa cruz y que en esa cruz llevaste mi pecado. Díselo, Señor, lleva mi pecado en tu cruz. No lo quiero cargar yo, Señor, porque la paga del pecado es la muerte. Pero yo creo que el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Señor, dame esa vida eterna hoy. Y mientras los hermanos de la iglesia están orando, yo quiero pedirte si hay alguien así en esta mañana que está diciendo, yo quiero lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Quiero cambiar mi vida, pasar de muerte a vida y tener todo lo que tú tienes para mí en tu gracia. ¿Hay alguien así? Levanta tu mano diciendo, yo quiero creer en ti, quiero orar por ti. Levanta tu mano allí diciendo, yo quiero esa salvación para mí. Bien. ¿Alguien más? Diciendo, yo quiero esa salvación. Amén, amén. Algunos tienen las manos levantadas. Señor, aquí hay un grupo de hijos tuyos que han venido a ti para ser salvos, para ser limpiados. Gracias, Señor, porque sabemos que los que a ti vienen, tú no los echas fuera, sino que los recibes. Lávanos o lava a cada persona con tu sangre y lávanos con tu palabra para seguir caminando hacia donde tú estás. Gracias, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.